Hay personajes que simplemente existen. Nunca nos preguntamos por qué. Mickey es un ratón. Shrek es un ogro. Bob Esponja, bueno, es una esponja. Y ya está. Pero hay un personaje que siempre me ha parecido diferente. Los Minions. Porque mientras más piensas en ellos, más preguntas empiezan a aparecer. ¿Cómo es posible que lleven millones de años vivos? Porque siempre terminan trabajando para el villano de turno. ¿Y quién decidió que unos pequeños seres amarillos tenían que dedicar toda su existencia a obedecer? Lo más curioso es que las películas nunca responden realmente esas preguntas. Simplemente aceptamos que existen. Y seguimos viendo la historia. Pero hace unos días salí del cine después de ver la nueva película de los Minions y me di cuenta de algo. Llevamos años viendo a estos personajes. Y casi nadie se ha detenido a preguntarse cuál es su verdadero propósito. Así que decidí investigar. Y entre foros, Reddit, entrevistas con los creadores y teorías de fans, encontré explicaciones que van desde lo completamente absurdo, hasta algunas que, sinceramente, podrían encajar demasiado bien con todo lo que hemos visto en las películas. Así que hoy vamos a revisar 5 teorías que intentan responder una sola pregunta. ¿Por qué existen los Minions? ¿Los Minions fueron creados por alguien? Lo primero que me llamó la atención mientras investigaba fue algo bastante curioso. Las películas nos cuentan cuándo aparecieron los Minions, pero nunca nos dicen de dónde salieron. Y aunque suene como un detalle sin importancia, en realidad cambia completamente la historia. Porque piensa en esto. Todos los personajes importantes de la saga tienen un origen. Sabemos cómo era Gru de pequeño. Sabemos quién era Scarlet Overkill. Incluso conocemos parte de la historia de Vector. Pero cuando se trata de los Minions, la respuesta es simplemente: siempre han existido. Y ya. No hay más explicación. Eso hizo que muchos fans empezaran a hacerse una pregunta bastante interesante. ¿Y si los Minions nunca evolucionaron? Y sí, en realidad, alguien los creó. Suena muy loco. Pero mientras más lo piensas, más sentido empieza a tener. Primero, todos son prácticamente iguales. Sí, algunos son más altos, otros tienen 1 o 2 ojos, pero en general todos comparten exactamente las mismas características. Segundo, llevan millones de años vivos y jamás evolucionaron. Eso es rarísimo. Cualquier especie cambia con el tiempo. Los dinosaurios desaparecieron. Los humanos evolucionamos. Los animales también. Pero ellos siguen siendo exactamente iguales que hace millones de años. Y tercero, todos nacieron con el mismo propósito. Servir. No aprender. No conquistar. No sobrevivir. Servir. Y aquí fue donde encontré una teoría bastante interesante en internet. Muchos fans creen que los Minions fueron creados artificialmente por una civilización muchísimo más avanzada que desapareció hace millones de años. Una especie de experimento biológico diseñado para ayudar a alguien. Y aunque las películas nunca muestran esa civilización, hay algo que hace que esta teoría siga viva. Jamás explican su verdadero origen. Illumination nunca ha dicho quién los creó. Nunca ha dicho cómo nacieron. Y mientras ese vacío siga existiendo, esta teoría seguirá siendo una posibilidad. Aunque, siendo sincero, hay un problema. Si realmente fueron creados, ¿por qué esa civilización nunca volvió por ellos? O mejor dicho, ¿por qué nunca volvió a mencionarse? ¿Los Minions realmente son inmortales? Si hay algo que nunca deja de sorprenderme de los Minions, es que parecen completamente indestructibles. Y no hablo de que sobrevivan a una caída o a un golpe. Hablo de cosas mucho más exageradas. A lo largo de las películas los hemos visto explotar, electrocutarse, caer desde alturas enormes, ser aplastados, congelarse, incluso salir disparados por los aires. Y, aún así, siempre se levantan como si absolutamente nada hubiera pasado. Al principio pensé que simplemente era el típico humor exagerado de una película infantil. Pero luego recordé algo. Las películas nos dicen que los Minions llevan vivos millones de años. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque ya no estamos hablando de personajes resistentes. Estamos hablando de una especie que ha sobrevivido prácticamente toda la historia del planeta. Piénsalo un momento. Los dinosaurios desaparecieron. Imperios completos cayeron. Miles de especies se extinguieron. Pero los Minions
siguen exactamente igual. Eso hizo que algunos fans empezaran a preguntarse si realmente los Minions pueden morir. Y aunque Illumination nunca ha dicho oficialmente que sean inmortales, tampoco ha mostrado jamás la muerte de uno. De hecho, Picasso Coffin, uno de los creadores de los Minions, llegó a mencionar que los Minions simplemente existen y que no se reproducen de la manera tradicional. Y eso hace que todo sea todavía más extraño. Porque entonces, si no envejecen, y aparentemente tampoco mueren, ¿cómo aumenta su número? ¿Siempre han sido los mismos? ¿O aparecen nuevos de alguna manera que nunca nos han mostrado? Y aquí fue donde encontré una teoría bastante curiosa. Algunos fans creen que los Minions no son seres biológicos normales. Que, en realidad, fueron creados para ser prácticamente eternos. No para conquistar el mundo, sino para cumplir una misión durante todo el tiempo que fuera necesario. Y si esa misión era servir a un líder, tiene sentido que quienes los crearon quisieran que nunca desaparecieran. Suena bastante convincente. Hasta que aparece un pequeño detalle que rompe por completo esta teoría. Porque si los Minions realmente fueran inmortales, ¿por qué parecen tener tanto miedo cuando su amo está en peligro? ¿Porque intentan protegerlo desesperadamente si saben que ellos sobrevivirán de todas formas? ¿Y si los Minions realmente no son de la Tierra? Hay un detalle del que casi nadie habla cuando intenta descubrir el origen de los Minions. Y, sinceramente, creo que es uno de los más importantes. En ningún momento de las películas vemos cómo llegan al planeta. Lo único que sabemos es que ya estaban aquí cuando existían los dinosaurios. Y aunque parezca un detalle sin importancia, en realidad cambia completamente la historia. Porque piénsalo. Cuando una película quiere explicar el origen de un personaje, normalmente muestra el momento en el que aparece. Con los Minions nunca pasa eso. Illumination simplemente nos dice: han existido desde el principio de los tiempos. Y continúa con la historia. Fue precisamente ese vacío el que hizo que muchos fans comenzaran a preguntarse algo bastante extraño. ¿Y si los Minions nunca nacieron en la Tierra? Suena completamente loco. Pero escucha esto. Los Minions no se parecen absolutamente a ninguna otra especie. No hay animales similares. No hay otra criatura amarilla con su misma biología. Ni siquiera existe algo parecido dentro del universo de mi villano favorito. Y eso hizo que algunos fans imaginaran que, en realidad, los Minions pertenecían a otro mundo. Una especie que llegó hace millones de años por alguna razón que jamás se explicó. De hecho, hay otro detalle curioso. Su idioma. Si alguna vez los escuchaste hablar con atención, te habrás dado cuenta de que mezclan palabras en español, inglés, francés, italiano e incluso japonés. Y algunos creen que eso ocurrió porque pasaron tanto tiempo conviviendo con distintas civilizaciones, que terminaron adoptando palabras de todas ellas. Como si hubieran vivido aquí muchísimo antes que nosotros. Si los Minions son una especie perdida de la evolución. Hasta ahora hemos hablado de civilizaciones antiguas, experimentos e incluso extraterrestres. Pero mientras investigaba encontré una teoría que me llamó muchísimo la atención. Y, curiosamente, es una de las pocas que intenta explicar el origen de los Minions, usando la propia evolución. Porque sí, hay quienes creen que los Minions no fueron creados por nadie. Simplemente, evolucionaron antes que nosotros. Piénsalo. Las películas nos muestran que ya existían cuando los dinosaurios seguían caminando sobre la Tierra. Eso significa que los Minions llevan aquí muchísimo más tiempo que los humanos. Y si eso es cierto, entonces tuvieron millones de años para evolucionar por su cuenta. Ahora bien, hay un detalle que hace que esta teoría resulte bastante extraña. Si realmente evolucionaron como cualquier otra especie. Porque nunca encontramos rastros de ellos. No existen fósiles. No aparecen en ningún registro histórico. Y ninguna civilización antigua parece haber dejado dibujos o escritos hablando de pequeños seres amarillos. Es casi como si los Minions hubieran vivido escondidos durante millones de años. O como si simplemente nadie hubiera querido contar que existían. Pero la teoría intenta responder precisamente esa pregunta. Según algunos fans, los Minions pertenecen a una rama de la evolución completamente distinta a la nuestra. Una especie que logró sobrevivir porque nunca buscó dominar el planeta. Mientras otras especies peleaban por territorio. Los Minions solo buscaban seguir al líder más poderoso del momento.
Y quizá esa fue precisamente la razón por la que nunca desaparecieron. No competían con nadie. Simplemente, se adaptaban. Vivieron con dinosaurios. Después con hombres de las cavernas. Más tarde con faraones, emperadores, piratas y villanos modernos. Siempre cambiando de líder. Pero nunca intentando cambiar el mundo. Y aunque la teoría suena bastante convincente, tiene un problema enorme. Si los Minions realmente evolucionaron aquí, entonces debería existir alguna evidencia de su existencia. Un fósil. Un dibujo. Un registro. Algo. Pero no existe absolutamente nada. Y eso hace que muchos descarten por completo esta posibilidad. Si los Minions no vienen de ningún lugar, ¿por qué siempre existieron? Hasta este punto hemos hablado de civilizaciones antiguas. De extraterrestres. De experimentos. Incluso de una especie perdida de la evolución. Pero mientras investigaba encontré un dato que hizo que todas esas teorías empezaran a perder sentido. Picasso Coffin, uno de los creadores de los Minions, reveló que durante muchos años existió una idea que jamás llegó a aparecer en las películas. La escena mostraba a los Minions viajando por el espacio desde el Big Bang. Sí. Desde el inicio del universo. La escena fue eliminada. Nunca llegó al corte final. Pero eso significa algo muy interesante. Que incluso los propios creadores llegaron a preguntarse cuál era el verdadero origen de los Minions. Y aquí fue donde encontré una teoría que, honestamente, fue la única que logró unir prácticamente todas las piezas. ¿Y si los Minions nunca tuvieron un origen? Suena absurdo. Pero piénsalo. Las películas jamás muestran que nacen. Jamás muestran a sus padres. Jamás muestran cómo aumenta realmente su población. Simplemente. Siempre están ahí. Cuando existen dinosaurios. Ellos ya están. Cuando aparecen los primeros humanos. Ellos siguen ahí. Cuando nacen las primeras civilizaciones. Ahí continúan. Es como si los Minions no pertenecieran a ninguna época. Sino que fueran parte del propio mundo. Como las montañas. Como los océanos. Como si siempre hubieran existido. Y eso explicaría algo que ninguna otra teoría logra responder. ¿Por qué nadie sabe realmente de dónde vienen? Porque quizá no vienen de ningún lado. Quizá la pregunta está mal planteada desde el principio. No deberíamos preguntarnos quién los creó. Ni cuándo nacieron. Sino aceptar que, dentro del universo de mi villano favorito, los Minions simplemente forman parte de las reglas del mundo. Y cuanto más lo piensas, más sentido tiene. Porque todas las demás teorías necesitan demostrar algo. Necesitan una nave. Un laboratorio. Una civilización. Un experimento. Esta no. Solo necesita observar lo único que las películas han mantenido igual durante más de 10 años. Que los Minions siempre han estado ahí. Y quizá esa era la respuesta desde el principio.